Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio, Edgar Pacheco hace un análisis interesante acerca de las diferentes sectas, las religiones y cómo intentan establecer la justificación por las obras. Y cómo choca eso de lleno con las bases de nuestra fe cristiana. Te animo a que puedas seguir esta ponencia, abrir tu corazón, abrir tu mente y dejar que Dios hable a tu vida, recuperando las bases de nuestra fe para defenderla. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Les voy a pedir que vayan conmigo a sus Biblias y vamos a leer dos pasajes que son claves en este asunto. El primero de ellos se encuentra en la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, porque nada más tiene uno, versículo 9. Vaya ahí a la segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice así. Mire la advertencia que viene en este texto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Vuelvo y repito. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto está dicho en el contexto de quienes negaban la encarnación del Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Pero luego parece aquí una exhortación bastante fuerte. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y bueno, muchas personas diciéndole bienvenidos a los testigos, a los unicitarios, terminaron en esas sectas. Así que la palabra es sabia en cuanto a ello. Después vamos a ir al segundo pasaje que se encuentra en Timoteo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, por favor. Está ahí mismo atrasito. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. Desde el versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice así. Para que si yo tardo, está diciéndole Pablo a su discípulo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bien, muchas gracias. Vamos a orar en esta hora, ¿les parece? Si pueden cerrar sus ojos unos momentos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias en este día porque nos permites tener nuestro segundo día de actividades, Padre, para honrarte y bendecirte. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe con gracia, que nos sustente con sabiduría para poder crecer espiritualmente y llegar a la estatura del varón perfecto. Danos la habilidad, Señor, para discernir las Escrituras y para poder crecer ampliamente y tener entrada en tu reino. Gracias, Padre, por los maestros, los pastores que cada día nos ayudan, nos estrechan el camino para no salirnos de la fe y que podamos, Señor, en nuestras familias aquí representadas, conocerte a través de este bendito libro que nos ha sido dejado. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y gracias. Bien. Si quieres apagar las luces un poquito. Ok, perfecto. Todo está funcionando bien. Miren, hermanos, en los primeros años de la iglesia hubo una guerra encarnizada cuando la iglesia recién empezó a crecer, debido a que en el propio seno de la iglesia empezaron a crecer bastantes herejías. Hubo enfrentamientos bastante fuertes que tenían que ver justamente con la persona de Jesucristo. ¿Quién era? ¿Qué se decía de él? ¿Qué podíamos entender? Etcétera, etcétera, ¿no? La persecución física llegó a ser también un problema. Pero por cada cristiano muerto aparecían 100 cristianos convertidos, así que con el tiempo Satanás cambió la técnica y una cosa muy distinta fue la persecución ideológica, porque tan pronto como el cristianismo empezó a crecer, crecieron en su seno, como dijo Pablo, herejías destructoras, enseñanzas malignas que atacaban al rebaño. Y esto fue advertido por el propio Pablo cuando nos dijo, y los apóstoles, porque yo sé que desde mi partida, después de que me vaya, entrarán en medio de ustedes lobos, rapaces que no los van a perdonar, y de entre ustedes mismos se levantarán hermanos que no perdonarán al rebaño, hombres perversos que arrastrarán tras sí a los discípulos. Entonces, toda esta lucha intelectual que hoy estamos llevando a cabo a través de la apologética ya se libraba en los primeros años de la iglesia y se daba principalmente en la persona de Cristo. Cuando una iglesia deja de predicar correctamente a Cristo, se expone abiertamente a los dardos de Satanás. Así que hoy vamos a hacer, obviamente, un recuento de la supremacía de Cristo a través de los textos de la Biblia y después vamos a ver la metodología de las sectas para que estés totalmente apercibido. Vamos a ver un ejemplo de esto. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Evita profanas y vanas palabrerías,
porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí tenemos a dos personas nombradas en el texto. Himeneo y Fileto habían caído en la herejía, se habían desviado de la verdad, diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y trastornaban la fe de algunos. Nosotros debemos que ser un poco técnicos en lo que estamos hablando. Nosotros consideramos que una persona que es hereje, escuche bien, el término no es un término sencillo, es un término que tiene una connotación bastante particular en los textos de la Biblia. Cuando decimos que alguien es un hereje, estamos diciendo que está cortado de la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque ha tropezado en algún aspecto de la cristología, que son lo que nosotros conocemos como doctrinas fundamentales. De manera que una persona que es hereje ha negado la fe cristiana. Entonces no es cualquier término como que nosotros podamos decir, este es un hereje, no porque me cae mal. No. Eso no es así. Un hereje es una persona que está fuera de la comunión y que ha perdido literalmente la posibilidad de tener ese encuentro con Cristo. Como dice 2 de Juan, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces un hereje es una persona que está anatemizada por la misma palabra. Anatema a todo aquel que no ame al Señor, dice el apóstol Pablo. Todas las cartas apostólicas que tenemos en la Biblia van a tener en mayor o en menor medida una lucha abierta o tácita por la supremacía de Cristo. Todos los encuentros tienen que ver con la obra de Cristo, con la naturaleza de Cristo, con el mensaje de Cristo, con la relación de Cristo con el Padre, con la relación de Cristo con el Espíritu Santo, con la relación de Cristo con los individuos, etcétera, etcétera. Ahora sí, hermano, ¿me pueden apagar estas luces, por favor, para que las diapositivas puedan verse un poco mejor? Vamos a ver cómo esta lucha se extendió desde los primeros siglos y cómo todo tiene que ver con la persona de Cristo. Y quiero que ponga mucha atención porque muchas veces no nos damos cuenta que podemos estar jugando con fuego debido a que no nos tomamos en serio lo que le sucedió a los destinatarios de la carta a los hebreos. Debiendo ustedes ser ya maestros, es decir, debiendo haberse tomado en serio la doctrina, debiendo haber crecido ya con la disposición de aprender, ustedes son niños, dice todavía. No les podemos dar alimento sólido porque tienen años y años en la fe, pero no han pasado de saber lo básico, ¿no? Que vendría siendo la cuestión de las obras, la resurrección, el asunto del bautismo, pero no son capaces de deglutir algo más allá porque les haría mal. Lo mismo sucede con Corintios, ¿no? En Corintios nos encontramos un problema similar. En 1 de Corintios encontramos una cuestión que es letal para la iglesia. Están existiendo divisiones y rivalidades sobre quiénes eran los mejores líderes. Por lo tanto, la iglesia empezó a dividirse y decir, yo soy de Pedro, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y por supuesto, es un ataque directo al cuerpo de Cristo. Es un fruto de la carne, es diabólico. Esto no es bueno, por supuesto. Algunos creían que seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, lo que cuestionaba la unidad del cuerpo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con Cristo. ¿Cuál es la defensa de Pablo? En 1 de Corintios, Pablo enfatiza que Cristo es el fundamento de la iglesia. Y nos dice textualmente, porque nadie puede poner otro fundamento. El fundamento no es Pedro. ¿Y qué dice eso contra el papismo romano? Que nos dice que la cabeza de la iglesia es el Papa. ¿Se dan cuenta por qué es importante entender todos estos aspectos de la cristología? Nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que ya está puesto. El fundamento no es Apolos, no es Pablo, no es Pedro. El fundamento es Cristo. Y entonces vuelve a traer a los líderes y a la iglesia a Cristo y reitera que los líderes son siervos de Cristo, servidores de Cristo, que deben ser vistos en su perspectiva correcta, ¿no? Esa es una de las primeras cartas que nosotros vamos a encontrar. De ahí nos vamos a pasar a 2 de Corintios. ¿Cuál es la cuestión en 2 de Corintios? Hay un ataque frontal al apostolado de Pablo. Pablo no es un verdadero apóstol, está calvo. Ustedes se van a reír de eso, pero era verdad. Era una de las cosas que se decía, que su figura, su apariencia no era la de un apóstol, de un hombre sabio que inspirara respeto. Se dice que en los hechos de Pablo y Tecas, se dice que este hombre era sambo, unicejudo, calvo y su apariencia no causaba ese temor que causaban los grandes filósofos de su tiempo. De manera que cuestionaban también la autoridad apostólica de Pablo y decían, este no anduvo con los 12 apóstoles, entonces podemos ningunear que él sea apóstol. Y al cuestionar la autoridad apostólica de Pablo, cuestionaban entonces el mensaje de Cristo. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo? Pues tiene tan que salir a la palestra y decir que algunos están desestimando sus sufrimientos y debilidades y por lo tanto están desestimando a Cristo. La defensa es muy sencilla. Pablo se presenta como un portavoz de Cristo, destacando en la carta que toda la gloria pertenece a Dios a través de Cristo y que la debilidad es una oportunidad para que el poder de Cristo se manifieste. Cristo nuevamente es presentado, se eleva la supremacía de Cristo en la carta y se trae nuevamente a la iglesia, no a Pablo, no a Pedro, no a Juan, a Cristo. Después de ahí nos vamos a pasar a Gálatas. Y aquí ustedes se van a ir dando cuenta que todas las sectas tienen un paralelo con estas cosas que se fueron escritas. En Gálatas hay un problema. La influencia de los judaizantes está entrando a las congregaciones que cuestionan la suficiencia de la fe
como causa instrumental para la salvación, y empiezan a decirle a los creyentes que es necesario guardar las leyes dietéticas, que es necesario circuncidarse, que es necesario guardar los requerimientos de la ley, etcétera, etcétera. Pablo se da cuenta de esto, porque este es un ataque que enseñaba que los gentiles deben de seguir la ley mosaica, y en este aspecto hasta Pedro el apóstol fue arrastrado. Fíjese usted si las sectas son peligrosas. Fíjese usted en qué momento uno puede ser arrastrado fácilmente y perderse del camino de la doctrina cristiana. Y era tan importante corregir este error que Pablo mismo le hace frente a Pedro en Antioquía y le dice, no, tú eres de condenar. Esa era la fraseología que utilizó Pablo al referirse a Pedro, quien en catolicismo cree que era el primer papa. Pedro era de condenar, porque estaba poniendo en tela de juicio que la fe era suficiente para justificar tanto a gentiles como judíos. ¿Cuál es la defensa? La vamos a leer explícitamente en la carta. Pablo defiende la supremacía de Cristo al afirmar que la justificación viene únicamente por la fe en Cristo y no las obras de la ley. En Cristo, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que somos un solo cuerpo en el Señor. De aquí no vamos a pasar a Efesios. En Efesios hay un papel importante que están destacando algunos herejes que se estaban metiendo encubiertamente a la iglesia. Estaban cuestionando la naturaleza y el papel de la iglesia en relación con Cristo. La idea de que Cristo no es suficiente para la salvación o la unidad de la propia iglesia. Por supuesto que Pablo enfatiza nuevamente a Cristo y en Efesios 1, 22, 23 dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ustedes no pueden ningunear a Cristo. Sin Cristo no hay iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y todos los creyentes son parte de su cuerpo. De ahí nos pasamos a Filipenses. Todas las cartas elevan la supremacía de Cristo a niveles superlativos. ¿Qué estaba pasando en Filipenses? Había unos problemas de unidad, problemas de orgullo dentro de la comunidad cristiana. Algunos creían que podían lograr la salvación o la exaltación personal por sus propios méritos. Aquí tenemos un atisbo de lo que fue el monacato medieval, que por supuesto se aislaban de la sociedad, se metían a las cuevas, creían que viviendo de una forma, elevando las obras de su peregrinación, podían adquirir méritos delante de Dios, algo que hoy sigue profesando el catolicismo romano. Pablo derriba totalmente esa idea y presenta a Cristo como el modelo de humildad y obediencia, enfatizando que Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo, enfatizando la verdadera unidad, la verdadera humildad que se da en la sumisión a Cristo. Nos vamos a Colosenses. En Colosenses empezaron a introducirse nuevamente doctrinas muy extrañas. Los gnósticos decían que para llegar a Cristo, primero teníamos que pasar por una serie de emanaciones, ángeles, eones. Y entonces Pablo tiene que reprenderlos y dice, ustedes ni siquiera saben de lo que están hablando. Ese culto que le dan a los ángeles, ustedes ni han visto a los ángeles. Cuando usted entra a la iglesia católica, una de las cosas que se dice en la iglesia católica es por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Este culto que está exacerbado a los ángeles, ya Pablo estaba luchando contra ello en Colosenses capítulo 2. Pero no solo eso, los colosenses también habían desarrollado un estilo de vida que consistía en hacerse daño, así como lo están escuchando, el llamado ascetismo. Es decir, esta gente se lastimaba, esta gente se hacía daño, y este es un paralelo de lo que sucede en muchas tradiciones alrededor del mundo, sobre todo en el catolicismo. Gente que se lacera, gente que se amarra cuerdas en el estómago, gente que se acuesta en silicio, gente que hace votos de superoración con el fin de tratar de acumular méritos delante de Dios. Pablo se da cuenta de que esto no puede ser así y afirma la plenitud de la divinidad en Cristo, afirmando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no es ningún ángel, él no es ninguna emanación. No tenemos que pasar por una serie de intercesores y una serie de eones para llegar a Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Así que reitera que Cristo es el creador de todas las cosas y todas las cosas en Cristo subsisten. Todo se trata de la supremacía de Cristo. Y no vas a encontrar algo mejor que cuando encuentras un predicador que exalta la supremacía de Cristo. De ahí nos vamos a 1 de Tesalonicenses. En Tesalonicenses está sucediendo algo, están sucediendo dudas sobre la segunda venida de Cristo y su relación con los creyentes que ya fallecieron. ¿Cuál es el ataque? Algunos estaban perturbando la fe de las personas, diciéndoles que la resurrección ya se había llevado a cabo y por lo tanto ellos tenían miedo. ¿Y qué pasó? ¿No vamos a participar nosotros de su gloria? Tú te puedes decir, bueno, eso no tiene aplicación para nosotros. No, estás equivocado. La Iglesia Católica cree en la asunción de María. Y esto, por supuesto, sentaría un precedente de que ya la resurrección se efectuó por lo menos en un personaje que sería María, que no vio la muerte, que fue asunta al cielo. Por lo tanto, 1 Corintios 15 sería aplicable para todos nosotros, pero menos para ella. Por lo cual es importante que nosotros vayamos a la Escritura y nos demos cuenta de lo que está establecido ahí. Pablo asegura entonces que no es así,
que los muertos resucitarán cuando Cristo vuelva, no antes. Y condena a Himeneo y a Fileto, como condenaría a la Iglesia Católica también hoy por decir que la asunción de María se efectuó. Y esto refuerza el papel y la autoridad de Cristo en la esperanza de los creyentes de que mientras no veamos a Cristo en la parucía y mientras no escuchemos la trompeta final, estamos totalmente seguros de que Cristo no ha vuelto. Así que podemos tener esperanza y guardarnos justamente en esta fe. Después vamos a 2 Tesalonicenses. Otra vez, la confusión sobre la segunda venida de Cristo y el día del Señor. Algunos otra vez creían que el día del Señor ya había llegado, lo que estaba causando desánimo y confusión. ¿Cuál es la defensa? Pablo entonces tiene que hacer una explicación escatológica de los eventos que tienen que suceder, y los tesalonicenses sabían lo que tenía que pasar para que se diera entonces la segunda venida de Cristo. Y una de las cosas que dice es, no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, al cual Cristo derrotará con el soplo de su luz, porque Cristo será el juez final que establecerá su reino. ¿Se dan cuenta? Cristo está en todas y cada una de las preocupaciones del apóstol Pablo. Todas y cada una de las veces que Pablo está hablando a la iglesia, tiene una preocupación sincera por presentar a Cristo. Yo ruego, dice, que seáis capaces, ustedes, con todos los santos, de entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios en Cristo, que excede todo conocimiento. Porque una persona que no persevera en Cristo es una persona que está a merced de que el enemigo la haga caer. Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo, chiquito, se ha formado en ustedes. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ya habían conocido a Cristo y luego se me fueron con los judaizantes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que debiendo ser ya maestros, porque tienen muchos años en la iglesia, no comprenden las cosas básicas. No son como los maestros que por el uso agudizado de las escrituras comprenden estas cosas. Y entonces aquí entendemos que una de las cosas que nos puede llevar fuera justamente de la gracia es no tener consideración en perseverar en la doctrina. Toda esa gente que dice, yo no necesito la doctrina, yo y el Espíritu y yo siento el poder. Mira, no voy a ahondar mucho en eso porque yo creo que la propia escritura está hablando en este momento. Después nos vamos a 1 de Timoteo. ¿Cuál es la cuestión en 1 de Timoteo? Bueno, tenemos a un discípulo joven que está puesto al frente de las congregaciones, pero tiene que enfrentarse ya a enseñanzas falsas y a una conducta impropia dentro de la propia iglesia. Algunas doctrinas erróneas y prácticas no reflejaban la enseñanza de Cristo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla y mantente firme en la fe. Y le recuerda, Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú vas a encontrar a Cristo en toda la Escritura. Este fue un principio que estableció Lutero en su teología. Cristo está en todas las Escrituras, de manera que nuestra frase solo Christus no se da en el vacío, se da justamente en el contexto de que Cristo es el principio, el fin, el alfa y el omega de lo que nosotros queremos, buscamos y tenemos. Después nos vamos a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo tenemos nuevamente un problema, falsos maestros, pero también había deserciones dentro de la comunidad cristiana. Las enseñanzas de falsedades y malas doctrinas estaban creando desconfianza en el mensaje cristiano. ¿Cuál es la defensa? Vean nuevamente. Pablo insta a Timoteo a permanecer firme en la verdad de Cristo, recordándole que toda la Escritura es inspirada por Dios, enfatizando la confianza en Cristo como el fundamento de la fe. Nos vamos a Tito. ¿Cuál es lo que tiene en Tito? Hay una necesidad imperante en la iglesia de tener líderes correctos. Miren, hermanos, no juego y no bromeo cuando le digo que el 50% de la vida de la iglesia está en los líderes. Por eso, de las 12 características o virtudes que se establecen para el obispado, 11 son de carácter moral. Que sea casado, que sea irreprensible, que no sea dado al vino, que sea hospedador, que no sea pendenciero. ¿Por qué? Porque, por supuesto, una iglesia con autoridad moral es una iglesia que puede enseñar, es una iglesia que puede tener el poder. Una iglesia sin autoridad moral es una iglesia que nadie le va a creer. Usted no va a ir a una iglesia que está dirigida por un pederasta, ¿verdad? Eso es simple sentido común. El llamado que tienen los ministros obviamente es muy elevado. Entonces, ¿cuál es la defensa de Pablo en Tito? La gracia de Dios se ha manifestado en Cristo a todos los hombres, por lo tanto, Él manda que se constituyan hombres para enseñar estas verdades que sean sanos. Después nos vamos a la carta de los Hebreos. En Hebreos hay un crescendo. Los que son aquí músicos van a entender lo que es un crescendo. Un crescendo es cuando va aumentando de menos a más la intensidad hasta que llega al clímax, ¿no? Eso se usa mucho en el worship hoy, ¿no? Empiezan los tambores hasta que explota en el clímax. Bueno, en Hebreos hay un crescendo. El autor de los Hebreos empieza a elevar la supremacía de Cristo diciendo, Él es mayor que los ángeles, y empieza a subir. Él es mayor que los profetas, y empieza a subir y toca la coronilla de Israel y dice, Él es mayor que Moisés.
Y entonces sigue creciendo hasta decir que Él es el que está constituido por heredero de todas las cosas. Y ese creciendo nos demuestra a nosotros que al presentar a esto está atajando un problema que hay. Esta gente quería regresar atrás porque creían que Cristo era otro más como Moisés, como los profetas, como Elías, como Juan. ¿Y qué hace? No, Él eleva la supremacía de Cristo y presenta a Cristo en los términos concretos. Sacerdote, sumo sacerdote, mediador del nuevo pacto, el rey, el apóstol de nuestra fe, etcétera, etcétera. Los ángeles, dice, cuando es introducido el Hijo, se dice, adoren los ángeles de Dios. Dios, habiendo hablado de muchas formas a nuestros padres por los profetas, en los últimos tiempos no te habla por el profeta, manda a su propio Hijo, el cual es constituido heredero de todas las cosas, por el cual hizo el universo, ¿no? Es la imagen misma de su sustancia, es decir, no estamos hablando, bueno, ahorita vamos a entrar a ese punto, pero no estamos hablando de un Dios menor, estamos hablando literalmente de la Trinidad. Y aquí inicia una de las más grandes doctrinas atacadas por las sectas. Después nos vamos a Primera de Pedro. La cuestión es básica, el sufrimiento y la persecución por la fe estaba haciendo que muchos se fueran de la iglesia. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? En Primera de Pedro 2:21, Pedro señala que Cristo sufrió y fue exaltado. Y con este ejemplo anima a los creyentes a seguir. Cristo siempre en medio y su supremacía. No vamos a Segunda de Pedro. Falsos maestros que están desviando a los creyentes y haciendo mercadería con la iglesia, negándola el regreso de Cristo y la promesa de su juicio. ¿Y qué dice Pedro? La supremacía de Cristo en su segunda venida advierte sobre el juicio que vendrá sobre los impíos, por lo tanto nadie quedará sin su pago. Todo tiene que ver con Cristo. Y terminamos con Apocalipsis. ¿Cuál es la cuestión de Apocalipsis? La cuestión de Apocalipsis es la victoria de Cristo sobre el mal. Es uno de los, escritos más nobles que existen en las Escrituras, porque nos dan la esperanza y cierra así: Maranata, ven Señor Jesús. Todo esto demuestra que cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de Cristo, nosotros realmente podemos crecer de una forma madura. Ahora fíjese bien, porque en los primeros siglos surgieron algunos grupos muy particulares que empezaron a atacar justamente todo lo que tenía que ver con Cristo o desarrollaron un mal entendimiento. Tenemos a los ebionitas. Los ebionitas, que eran judíos que creían en Cristo, no creían de la forma que nosotros creemos. Ellos creían que Cristo era un hombre normal, un hombre común. ¿Cómo los judíos en el día de hoy esperan a su Mesías? ¿No? Lo esperan como un hombre normal, como un estadista. No lo esperan como el Hijo de Dios, lo esperan como alguien que ponga a los enemigos de Israel bajo sus pies, que les ayude a construir el tercer templo, etcétera, etcétera. Ellos decían que Cristo fue adoptado, Jesús fue adoptado por Dios, negando su divinidad. Esa fue una de las primeras sectas en los primeros siglos con las que tuvo que enfrentarse la iglesia. Después tenemos a los adopcionistas. Jesús fue un hombre adoptado por Dios como hijo en su bautismo. Él no fue Dios verdadero, Dios de Dios, luz de Dios, vera homo, vera deus, no. Él fue adoptado como hijo en el bautismo. Antes de eso, él no gozaba de esta particularidad. Note por favor que todo tiene que ver con Cristo. Después tenemos a los arrianos. Quizás tú más familiarizado con ellos, ¿no? Ellos creían que Jesucristo en efecto era Dios, pero era un Dios menor. Jesucristo era un ser creado, el primer ser creado, subordinado al Padre, no coeterno ni consustancial, no compartía la misma naturaleza del Dios Todopoderoso. Esos eran los términos, ¿no? Hoy tenemos un símil con un grupo, una secta llamada los Testigos de Jehová, que siguen adoptando las particularidades del arrianismo. Escuche, todo tiene que ver con Cristo. El arrianismo se dio entre el siglo III y el siglo IV. Hoy tenemos una secta en el siglo XXI que sigue teniendo estas enseñanzas. Arrianismo, son arrianos. Esta herejía, por supuesto, fue condenada en los primeros siglos de la iglesia. Después tenemos el sabelianismo. Yo sé que te parecen términos extraños. Sabelianismo, adquieren estos términos por los principales proponentes de estas doctrinas. Los sabelianos actualmente son pentecostales. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Son pentecostales unicitarios. Mira cuánta es la confusión que muchos de nosotros convivimos con ellos porque dicen, son pentecostales, cantan igual que nosotros, piensan igual que nosotros, pero ellos tienen una doctrina herética, niegan la Trinidad y sutilmente y engañosamente también engañan a las personas haciéndoles creer que Jesús es el Padre y es el Espíritu que se ha manifestado de diferentes modos a través del tiempo. No son tres personas, sino tres modos, y esto es el engaño, es muy sutil, y este engaño tan sutil tuvo que recibir una respuesta. Ojo, porque Moody dijo algo muy importante ahorita. Y lo que dijo Moody, tengo que retomarlo por una sencilla razón. Nosotros en nuestros pueblos latinoamericanos hemos crecido con una reticencia hacia el catolicismo romano, debido a que en efecto tenemos una noción del catolicismo romano que es errado, una iglesia errada. Esa es la mitad de la verdad. La verdad es que compartimos muchas doctrinas con ellos y la reforma protestante se dio por sacerdotes católicos romanos. Lutero era sacerdote.
¿Sí? Juan Knox era sacerdote, Zwinglio era sacerdote y la mayoría de los reformadores eran sacerdotes. Yo sé que muchos se van a dar cuenta de esto y se van a querer arrancar los pelos, ¿no? Los pocos que le quedan, porque están acostumbrados a pelear contra el catolicismo en los términos de tiro el niño con el agua y con la bañera y no me importa nada más. Bien, entonces cuando escuchamos términos como católico, o escuchamos términos como tradición, o escuchamos términos como liturgia, o escuchamos términos como eucaristía, creemos que estos términos son de exclusividad católico-romana. Los reformadores tuvieron que hacer una distinción y llamaron al catolicismo papismo, porque la fe de los papistas orbita en torno al Papa, mientras que nosotros creemos en Cristo, solo Christus. Sin embargo, los reformadores no rechazaron todo lo que el catolicismo creía, básicamente por una razón. Porque ciertamente la iglesia primitiva, como columna y baluarte de la fe en su conjunto, peleó con todas estas doctrinas falsas que les acabo de mencionar. ¿Y cuál fue la respuesta que se dio a todas estas doctrinas? Miren, yo no les voy a pedir a ninguno de ustedes que se convierta en teólogo. Tampoco les voy a pedir a ninguno de ustedes que curse un seminario. Bueno, si lo pueden hacer, eso es genial, ¿no? Yo sé que el laico de a pie tiene muchas actividades que hacer. Tiene que trabajar 8 a 10 horas, le queda poco tiempo para asistir a una conferencia, estar en una iglesia, etcétera, etcétera. Y muchas veces el tiempo que le queda no es bien aprovechado en la iglesia porque viene a la iglesia y está divagando, está jugando, no pone atención. De manera que una parte del tiempo es consumido en tonterías y otra parte del tiempo lo queremos consumir en, queremos tener un poco de esparcimiento porque estamos cansados del trabajo, ¿no? Entonces entiendo, por supuesto, que muchos de nosotros no queremos ser teólogos. Y por eso, escuche, por eso el pentecostalismo ha tenido tanto auge. Porque el pentecostalismo responde a una necesidad del ser humano. El ser humano degusta la verdad por medio de 2 órganos. El órgano de la razón, el intelecto, y el órgano de la emoción. Cuando se apaga acá, de repente se prende acá, y queremos que todo sea netamente emocional. Por eso, en las últimas décadas, uno de los movimientos que más ha crecido en el mundo evangélico es el movimiento musical, ¿verdad? Los grandes adalides de nuestra defensa hoy no son reformadores como Martín Lutero, sino que son los grandes cantantes de la música cristiana. Eso se debe justamente a que hoy la mayoría o el grueso del cristianismo no recibe la fe por el órgano de la razón y la degusta justamente a través del estudio de la doctrina, sino que es netamente emocional. Y eso también tiene una explicación biológica. Nuestro cerebro consume cerca del 30 o el 40% de la energía. Y nuestro cerebro tiene que competir con acá, mire, con la pancita. Sí, esto consume cerca del 40-50% la digestión. De manera que si le metemos muy duro a la comida, el cerebro se queda sin energía y cuando te quieres poner a leer un libro, el cerebro te dice, no señor, no hay energía para eso. Te la usaste todo en la hamburguesa que te metiste, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que esa energía que te quieres llevar a leer un librecito, no la vamos a desgastar porque ya la usaste. Y esa lucha, por supuesto, que era muy bien entendida en los tiempos antiguos, se libraba a través del ayuno. El ayuno hacía que la persona focalizara y que la energía estuviera agudizada en la mente. El ayuno, por supuesto, tiene muchas ventajas que hoy la sociedad empieza a descubrir, ¿no? Y que ya las grandes religiones practicaban, incluido el judaísmo y el cristianismo. Los cristianos ayunaban martes y jueves. Bien, ¿a qué voy con esto? A que aunque no les estoy llamando a que ustedes sean teólogos o que cursen un seminario, sí les estoy diciendo que la iglesia ya hizo el trabajo por ustedes. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, sintetizó las grandes respuestas para que usted no tuviera que aprenderse todo un compendio de teología, ¿sí? Y tuviera que estar recitando todo un compendio de teología cada vez que ve un testigo de Jehová. La iglesia en su conjunto, como columna y baluarte de la verdad, sintetizó todas esas respuestas para el laico de pie, decirle, esto es lo que tienes que creer para que no te apartes. Pero tenemos un problema, chiquitines. El problema del siglo XXI es que la mayoría de nosotros crecimos en un ambiente individualista. Y el individualismo pone al centro de todo al hombre. El hombre es la suma de todas las cosas. Mi Biblia y yo y que el mundo ruede. El pastor está equivocado, todo el mundo está equivocado, solo yo entiendo la Biblia. Y hemos adoptado un formato de mini papas en el que nosotros somos los ungidos, los escogidos, los elegidos, y la iglesia no nos interesa. Eso no es cristianismo. El cristianismo es el cuerpo de Cristo adherido a su cabeza, que es Cristo. Y en este cuerpo estamos vivos. De manera que aprendemos en el contexto de la iglesia, dentro de la iglesia, y la iglesia funge también como tutora a través de lo que el Cristo mismo ha instituido. Y Él mismo instituyó unos pastores y maestros. Y el trabajo del maestro es pedagógico y espiritual. Y con esto voy a empezar a cerrar la primera ponencia. El trabajo de los maestros en la iglesia es muy importante, por eso una de las cosas que se pide es que no sean neófitos. No se pone una persona a enseñar por enseñar, porque el trabajo de la iglesia es mistagógico. ¿Qué es esta frase, hermano? ¿Qué acabas de decir? Bueno, escúcheme bien. En la iglesia primitiva,
el discipulado tenía un fin, y el fin no era solamente intelectual, no era que memorizaras cosas. El fin de la mistagogía, así se llamaba el discipulado, o catecumenado, era un fin ontológico existencial. ¿Qué quiere decir? Que el discipulado no culminaba hasta que se encontraba la persona realmente en un estado de conversión y de regeneración a causa de la palabra. Y esto podía durar a veces 3 años, 4 años. Por eso la gente hoy aborrece el discipulado, porque vivimos en una zona de sopas maruchan. Lo queremos todo rápido, en 5 minutos. En 2 conferencias quiero que me resuelvas la vida. Es imposible. Cristianismo requiere, vayan y lean El progreso del peregrino de John Bunyan. Cristianismo requiere persistencia. Cristianismo no es ninguna religión sencilla que ustedes pueden ningunear. Es un nuevo orden de sociedad que apunta a las esferas del pensamiento y que intenta dignificar al hombre. Muchas personas aprenden a leer con las Biblias. Muchas personas jamás aprenden de lo que es bueno y es malo hasta que conocen una iglesia que los moraliza. El papel de la iglesia es muy importante, y si ustedes se dejan educar en la iglesia, obviamente que se va a cumplir lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Él constituyó unos maestros a fin de perfeccionarlos. No sean rebeldes. Ahora bien, si ustedes se creen más sabios que los pastores y que los maestros, ¿por qué Dios no los llamó a ustedes pastores y maestros? Y ese es un principio básico de sentido común. Si a él Dios lo puso por pastor, entonces Pedro dice, someteos a vuestras autoridades, porque ellos velan por nosotros, por ustedes. Los maestros tienen una encomienda, enseñarles. Si los maestros tienen la encomienda de enseñarles, entonces quiere decir que en la iglesia no existe el individualismo, sino que aprendemos en este pensamiento de colmena, de comunidad, ¿verdad? ¿Cuál fue la manera de responder a todas las cosas que les acabo de mencionar? El credo. Y esto es triste, escuche bien, esto es triste, porque el credo yo lo aprendí en la iglesia católica, cuando mi mamá me llevaba al catecismo. Mientras que en la iglesia pentecostal a mí me enseñaron los cantos de Marcos Witt, etcétera, etcétera. Había en un momento de la vida crecido con una antología musical. De repente yo no podía orar sin música, yo no podía estar en el carro sin la canción de Marcos Witt. De repente para mí era muy importante Jesús Adrián Romero. Me volvía loco cuando sacaba un nuevo disco rojo, porque la vida de la iglesia primitiva para mí había sido transformada. Ahora la vida para mí era una antología musical. ¿No te has dado cuenta de algo muy importante? De repente, todos esos grandes líderes musicales, de la noche a la mañana, se convirtieron en pastores. Esto significa que la iglesia no se ha tomado en serio el papel pedagógico y vocacional de lo que es ser llamado realmente. Porque la influencia terminó siendo usada, como dice Pedro, para hacer mercadería de vosotros. Como él es Marcos Witt, él no puede estar equivocado. Ese es un principio de marketing básico, ¿no? Si yo quiero venderte una loción, te pongo a Cristiano Ronaldo enseguida. ¿Qué tiene que ver Cristiano Ronaldo con una loción? No sé, pero si la usa Cristiano, yo la quiero, ¿no? Y esas cosas, por supuesto, que son condicionantes, también suceden en la iglesia. Vamos a escuchar a Marcos Witt, va a predicar. ¿Y qué tiene que ver ese hombre con el pastorado? Él no era músico, sí, pero ahora es pastor. Ah, bueno, mira. Esto significa que muchas veces nosotros hemos cambiado el proceso discipular, lo que conlleva realmente el crecer dentro de una congregación en donde estás inserto, lo hemos cambiado por las bagatelas superficiales y emocionales que en una primera instancia son muy satisfactorias, hermano. Y mira, te lo dice alguien que ha pastoreado en 3 iglesias, metodista, pentecostal y metodista libre. Hoy estoy en una iglesia ultra conservadora, pero he estado en las iglesias, de esas de avivamiento también, y he aprendido que hay un problema a corto, mediano y largo plazo. Y el problema a corto, mediano y largo plazo es el siguiente. A corto plazo, estas iglesias crecen así, por una sencilla razón. La razón por la que crecen así es porque a corto plazo son eficaces. Como decía Lalif en su libro de Sociología, se vuelven el refugio de las masas emocionalmente. Personas lastimadas, personas dolidas, personas con problemas emocionales, de familias disfuncionales, encuentran emocionalmente un refugio en esas congregaciones que logran llegar a la emoción. Y recuerden, la emoción no es mala. Dios nos creó como seres emocionales, de manera que degustamos la verdad a través de la emoción. Y por supuesto, conocemos a Dios a través de nuestras emociones porque Dios nos creó así. Y podemos degustar a través del llanto, de la alegría, de la algarabía, que Dios nos ama, que Dios nos aprueba, que Dios nos levanta. A corto plazo, fenomenal. Porque hasta Jonathan Edwards decía que las emociones son importantes para un verdadero avivamiento. Y mira que estamos hablando de uno de los grandes puritanos, no tenía nada que ver con el pentecostalismo. A mediano plazo empieza un problema. Porque nuestros neurotransmisores, esa dopamina, como los jóvenes hoy que están adictos al scrolling, ¿verdad? Estar constantemente buscando la dosis de dopamina a través del scrolling, también sucede con las emociones. Las emociones que no son dirigidas correctamente llegan a un punto de inflexión. Por eso, a mediano plazo, la mayoría de estas iglesias tienen a gente que son niños en la fe.
Oye, pero esta persona tiene 30 años en la iglesia y no sabe lo básico de las escrituras. Sí, porque esta persona nunca pasó de lo básico y emocional a la transición del discipulado. Él pensó que el discipulado era lo que se le da cuando se bautiza. No, el discípulo lleva toda la vida. A largo plazo tenemos a personas que van a terminar abrazando herejías. Ellos mismos van a ser un problema para ellos mismos. Como dijo Pablo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas. Y ahí mismo, dentro de esas propias congregaciones, tenemos a los más grandes herejes que se han levantado, y por eso los más grandes problemas de las congregaciones a nivel mundial hoy se dan en el contexto del neocarismatismo y neopentecostalismo. ¿Coincidencia? No, todo tiene una respuesta. Al haber abandonado, por supuesto, las cosas que requieren precisión, se cae un castillo de naipes que no podemos luego levantar. ¿Cuál es la respuesta que la iglesia vio? La iglesia vio un discipulado. Vuelvo y repito, no te estoy pidiendo que te vuelvas un teólogo. La teología es una disciplina y una ciencia que requiere pericia. No todos están llamados a entender la Biblia de forma teológica elevada. Lo que te estoy diciendo es que mínimamente te tienes que tomar en serio el cuidarte y perseverar en la doctrina, porque está en juego tu vida y tu alma. ¿Cuál fue la respuesta al credo? Creo en un solo Dios. Te lo voy a decir de memoria. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado y padeció bajo Poncio Pilato. Fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo. Está sentado a la diestra del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre. Con el Padre y el Hijo recibe la misma oración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una, por supuesto. Santa, por supuesto. Católica, por supuesto. Apostólica, por supuesto. Estas 4 cosas a mucha gente le dan miedo. Es una iglesia santa, por supuesto, porque hemos sido santificados. Y la naturaleza de la iglesia no puede ser una naturaleza pecaminosa, porque nosotros legalmente estamos santificados delante de Dios. 1 Corintios 1:30, haber sido justificados, haber sido santificados, haber sido lavados, están sentados en los lugares celestiales. Católica es un adjetivo, no una descripción. Es una descripción de la naturaleza de la iglesia. Es católica porque se encuentra en todo el mundo, en todo pueblo, en toda lengua, en toda nación, de aquellos que confiesan al Señor Jesucristo y lo siguen. De manera que no hay una exclusividad con ninguna denominación. Bautistas, metodistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, de todas las denominaciones forman parte de un cuerpo universal. Es un adjetivo que describe la naturaleza de la iglesia. Apostólica, por supuesto, Efesios capítulo 2, porque estamos sustentados bajo la doctrina de los apóstoles, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Somos una iglesia apostólica, una santa católica y apostólica. Así que el credo fue la respuesta a todo lo que les acabo de mostrar. Creo en un solo Dios, por supuesto, porque es uno solo. No creemos en 3 dioses. Los unicitarios que les acabo de mencionar, que son pentecostales, te van a acusar de que tú eres un triteísta, que crees en 3 dioses. Es falso. Yo he aprendido que mi fe tiene un solo Dios. Nuestra religión es monoteísta, no politeísta, mono, de uno, un Dios. Hermano, pero ¿cómo? Si Jesús es Dios, si el Espíritu es Dios, si el Padre es Dios, ¿cómo es que un Dios? Ah, bueno, es que usted tiene que haber pasado por un discipulado. Porque estas son doctrinas fundamentales que por supuesto te van a afirmar en la fe. Porque si no entiendes lo básico del Hijo, no entiendes lo básico de la salvación, no entiendes lo básico de la fe, no entiendes lo básico de la iglesia, ¿ves? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Atribuimos a ese Dios, Padre Todopoderoso, toda la acción creadora del cosmos, en Marte, en Júpiter, donde quiera que Él haya creado vida, todo le pertenece a Él. De manera que nosotros somos una parte de todo lo que Él ha creado visible y invisible. Por eso el salmista dice, pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. Porque Él es el Padre de toda la creación, de todo lo visible y de todo lo invisible, para que no seas racionalista y entiendas que no solo es creador del género humano, sino de aquellas cosas que tampoco no vemos, potestades, seres angelicales, espirituales, que a nuestros ojos están ocultos, fueron creados por Él, no fueron creados por el diablo, ni fueron creados por un extraterrestre. Dios es el creador y sustentador de todas las cosas en este cosmos, y todas las cosas en este cosmos están subordinadas a nuestro Dios de todo lo visible y lo invisible. No vaya a comprar el cuento zoroastrista de que hay un principio material positivo y un principio material negativo, que el diablo está en las mismas condiciones. No. El diablo es una creación de Dios, subordinado al poder y soberanía de nuestro Dios, que creó lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No 2 señores, no 3 señores, uno. Una sola fe. La fe no cambia, es la misma, la que justifica, la que nos salva. Y un solo bautismo, por supuesto. Hijo único de Dios. Y cuando hablamos de Hijo único de Dios, empiezan los pacatazos contra las sectas, ¿no? Es decir, que es singular su filiación. Tú eres hijo de Dios por adopción.
Jesucristo no es hijo de Dios por adopción, Él es hijo único en filiación. ¿Qué significa esto? Que su filiación, la forma en que Él es hijo de Dios es única, a causa de que es de la misma naturaleza, no a causa de que es una razón causada, de que alguien lo creó. Nacido del Padre. Y aquí empieza una terminología que los cristianos tuvieron que usar para tratar de describir lo que estaba sucediendo con lo que veíamos en la Biblia. Ahorita vamos a entrar profundamente a eso. Es decir, Jesucristo es eternamente engendrado. No tiene un inicio, no tiene un principio. Antes de todos los siglos, en el principio era el Verbo. Es decir, que Juan 1.1 dice que el Hijo es eterno porque eternamente estaba el Logos de Dios con Dios, en proston theon, de cara a Dios. Dos personas, en la misma circunstancia, en la misma igualdad, de la misma naturaleza. Aquí tenemos un problema, porque si tenemos a dos personas y los dos, si reciben el título de Dios, alguien puede decir, ¿y por qué no tenemos dos dioses? Mira, es una buena pregunta, por eso estas cosas son importantes. Dios de Dios se le llama Jesucristo. ¿Por cuánto es correcto llamarle Dios? Pues de Él se ha dicho tu trono, Dios, ¿verdad? Después decimos luz de luz. Es correcto decir que es luz porque su naturaleza no tiene variación de sombra, dice Santiago. No hay maldad o inconsistencia en Él. Por eso su naturaleza es luz y de ella emana la vida. Y cuando Él se presentó con la vida. Él es amor, su naturaleza ontológica es hacerle bien a los hombres. No piensa hacerle mal a los hombres. Cuando empiezas a comprender estas verdades, entiendes que la naturaleza del Señor te excede por mucho, porque nosotros aprendemos en bloques. Aprendemos a amar. Él no aprende a amar. Es más, Dios no aprende. De la misma naturaleza del Padre. Por cuanto es de la misma naturaleza del Padre, Jesucristo refleja plenamente el carácter de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Timoteo. El Hijo que estaba en su seno nos lo dio a conocer. ¿Cómo es Dios? Ve a Jesús. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Ve a Cristo. Aquí viene una de las cosas más sorprendentes, porque Dios toma carne. En la persona del Hijo tiene dedos, manos, ojos, orejas, cerebro. Y en esa humanidad refleja plenamente la naturaleza del Creador del cosmos. De manera que hay un hombre sentado en el trono de Dios que tiene hoyos en sus manos y en sus pies debido a lo que pasó cuando estuvo aquí. Vea usted, por favor, el error de las sectas el día de hoy. Todo esto que acabo de resumir, hablando rapidísimo para que ustedes luego puedan ir a la página de Edgar Pacheco y lo puedan descargar y utilizarlo como ustedes quieran, edgarpacheco.com. Todo lo que les acabo de resumir en esta primera ponencia es el compendio de 400 años de guerra que los cristianos tuvieron que librar contra las sectas. Pero hoy tenemos otra vez esas sectas. Con la única diferencia que ya no tenemos a los grandes adalides que teníamos en los siglos pasados, sino que tenemos a personas que muy pobre doctrinalmente viven su vida. Tenemos a los testigos de Jehová. ¿Cuál es el error principal que a nosotros nos preocupa? Fíjense que aquí voy a señalar algo que es común a todas las sectas. Y ahorita vamos a desarrollar la metodología de las sectas para que no caigas en esos errores. ¿Cuál es el error principal de los testigos de Jehová? Niegan la Trinidad. Enseñan que Jesús es una creación de Dios. El arcángel Miguel dice, ¿no? Y que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Yo sé que ustedes se van a rechazar eso, pero ¿podrías argumentar por qué no? ¿Por qué no creemos esto? ¿Te das cuenta por qué el credo es importante? Tenemos por acá a la iglesia llamada de los santos de los últimos días. Ellos creen en un Dios Padre, ¿no? Pero creen que este Dios Padre, antes de ser Dios, tenía un cuerpo personal, un cuerpo humano. Y también creen que estos tres seres son tres dioses, son triteístas. Politeístas, pudiéramos decirlo, ¿no? Es un error terrible respecto a la Trinidad. Después tenemos a los pentecostales unicitarios que se nos venden como pentecostales muy buenos, pero son tremendos herejes. Ellos profesan el sabelianismo que te acabo de mencionar, niegan la doctrina de la Trinidad. Después tenemos a los hebrañoles, les hemos puesto así, ¿no? ¿Quiénes son los hebrañoles? Las raíces hebreas, ¿no? Las raíces hebreas que insisten en la obligatoriedad de guardar la ley mosaica, incluyendo el día sábado, las fiestas y las dietas. Y tenemos los sabadólatras, que son los adventistas del llamado séptimo día. Todos estos grupos tienen algo en común. Han atacado directamente la cristología, a Cristo. Y así como tú te diste cuenta, en la primera parte de mi ponencia, te demostré que toda la lucha que se llevó a cabo de Pablo contra estos herejes era con respecto a Cristo. Después tenemos esta nueva secta que está surgiendo hoy de una madre celestial, ¿no? Que le han otorgado al Espíritu Santo un género femenino debido a que las palabras son neutras. Todas estas sectas que surgen por una mala metodología de acercamiento al texto que
Para eso existe una disciplina llamada hermenéutica que nos ayuda a hacer una correcta exégesis. Pero más allá de eso, cuando nosotros decimos que la Biblia es la autoridad suprema o infalible, no debemos cometer el error de decir que la Biblia es la única autoridad, porque eso no es correcto. Hay otras autoridades con las cuales interactuamos que no son infalibles. Interactuamos con la autoridad de los pastores, interactuamos con la autoridad de nuestras confesiones, interactuamos con la autoridad de nuestros concilios, interactuamos con la autoridad de nuestros sínodos, etcétera, etcétera. Cuando decimos que la Biblia es la única autoridad infalible, estamos diciendo que es la norma que nadie norma, está por encima de todas las demás autoridades. Por favor, no cometan el error de decir que la Biblia es la única autoridad. Sean precisos y digan, es la única autoridad infalible. Cuando hacemos teología, utilizamos otras autoridades que, aunque están debajo de la Biblia, nos sirven para darle soporte a nuestra interpretación. ¿Sí? ¿Qué utilizamos? Miren, por ejemplo, sé que esta es una iglesia bautista. Los bautistas tienen una confesión, la Confesión Bautista de Londres. Para quien se tome el tiempo de leerla, es bellísima porque es el trabajo pedagógico, pastoral de los maestros de las iglesias bautistas que dejaron para guiarte. Entonces, por supuesto que es importante que usted no sea un ninguneador de estas cosas y diga, no, yo y mi Biblia y que el mundo ruede. Ese nunca fue el marco metodológico ni de los apóstoles ni de la iglesia. Eso se llama soloísmo. Y el soloísmo es una corrupción de sola escritura. Sola escritura no significa que no hay autoridades y que yo pueda ningunear lo que me venga en gana. Esto es un problema real hoy en nuestros días. Después tenemos que nuestra fe es histórica. Y cuando decimos que nuestra fe es histórica, interactuamos con una tradición. ¡Ay, no diga eso! Eso es católico romano. No, bájese de esa nube. Que a usted no le hayan enseñado que el término católico no tiene nada que ver exclusivamente con el papismo, este es un problema que podemos solucionar el día de hoy. Católico es un adjetivo que describe la naturaleza de la iglesia. La iglesia es universal. Por lo tanto, como es universal, la iglesia no nació ayer. Dejemos claro esto de una vez y vayamos a la madurez, como dice Pablo. Nuestra iglesia tiene 2000 años. Como nuestra iglesia tiene 2000 años, tiene un desarrollo teológico que nos acompaña, ¿verdad? A ese desarrollo teológico nosotros le llamamos tradición. La tradición no es infalible. La única regla infalible es la Biblia, pero no es la única autoridad. Hay otras autoridades con las que interactuamos que no son infalibles. Nuestros pastores, nuestros sínodos, nuestras tradiciones, nuestras confesiones, etcétera, etcétera. Nuestra fe bíblica nace de una exégesis que se apoya de estas autoridades. Entonces te va a decir, ¿cómo, hermano? Entonces cuando yo leo la Biblia, no voy a extraer el conocimiento de la Biblia. Sí, por supuesto, porque la Biblia tiene cosas muy claras. Pero hay cosas que necesitan una interpretación y que requiere precisión. Si no, Dios no nos hubiera dejado maestros, pastores. Bien, vamos entonces a analizar lo referente a la Trinidad, que son los tres contextos en los que las sectas rompen con estas consideraciones. Voy a empezar a hablar un poco técnico porque el término Trinidad no es tan fácil de deglutir, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible. ¿Sí? Miren, el concepto más elevado que nosotros podemos tener de Dios, el más elevado que nosotros tenemos, siempre va a estar dentro de la idea humana. Aquí. Aunque Dios se nos revele, nosotros tenemos que hacer teología con la limitación de nuestro intelecto, la limitación de nuestro lenguaje y la limitación de nuestros conceptos. ¿Qué significa esto? Que a veces acuñamos terminología que nos puede satisfacer para responder a alguna inquietud, pero no necesariamente es exhaustiva. ¿Qué significa eso, hermano? Que en parte conocemos, en parte profetizamos y conocemos en parte. Esto no quiere decir que estoy atacando la doctrina de la Trinidad. Estoy diciendo que debemos ser humildes en reconocer que, en efecto, quien diga que esto es difícil de comprender, no está mintiendo. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que, como decía el propio Agustín, no es fácil de entender. ¿Sí? Así que hay que ser humildes en reconocer que muchos de nosotros no solamente tenemos una limitación en el lenguaje para explicar las cosas, sino intelectual. No nos da la cabeza para mucho. Y como no nos da la cabeza para mucho, nos volvemos sosos en el aprendizaje. Bien, el concepto más elevado que podemos tener está siempre dentro del ideal humano. Cuando nosotros interactuamos con las Escrituras, encontramos en las Escrituras, perdónenme que lo tenía apagado, qué cabezón, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con las Escrituras, encontramos en las Escrituras un caso bastante singular.
Encontramos que se nos habla del Padre en los términos de que es Dios. Encontramos que se nos habla del Hijo en los términos de que es Dios. Y encontramos que se nos habla del Espíritu Santo en los términos que es Dios. Aquí tenemos un problema, porque si no conceptualizamos esto, entonces tenemos tres dioses. Y esta es una de las críticas que se hace justamente a la doctrina de la Trinidad de las sectas heréticas como los Testigos de Jehová, los unicitarios pentecostales, los mormones, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras. Hay dos cosas que tenemos que decir de la Trinidad. Hay algo de la Trinidad que nosotros no conocemos, hermanos. Esto se llama Trinidad inmanente, la relación que tiene el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros nunca vamos a poder acceder a ese conocimiento de esa relación porque nosotros somos seres finitos. De manera entonces que esa relación que existe entre ellos tres, nunca vamos a poder tener acceso a ella. A eso se llama Trinidad inmanente, Trinidad ontológica. ¿Qué es lo que sí podemos saber? La Trinidad económica. Le llamamos Trinidad económica a lo que se nos permite saber de la Trinidad, que es la forma en que el Padre se relaciona conmigo, lo que el propio Padre dice de sí, lo que dice de su Hijo, lo que el Hijo mismo dice de sí, cómo se relaciona el Espíritu Santo, y todo eso ha quedado en las Escrituras, gracias a Dios. Entonces encontramos los conceptos claros y definidos en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, al Padre que planifica nuestra salvación, según Romanos capítulo 8, 28. Encontramos al Padre que envía a su Hijo en 1 de Juan 4:9. Encontramos al Padre que da a su Hijo en Juan 3:16 y Romanos 8:32. Aquí tenemos al Padre interactuando contigo, al Creador del cosmos, al Todopoderoso interactuando contigo, y tú puedes darte cuenta de qué forma está interactuando. Te da su Hijo, ¿verdad? Planifica tu salvación, etcétera, etcétera. Y luego tenemos al Hijo. Tenemos en la Escritura que el Hijo lleva a cabo la obra de salvación y se nos dice en el Evangelio de Juan 17:4. Tenemos que el Hijo es el gran Salvador y Dios, Tito capítulo 2:13. Y tenemos que el Hijo muere para proveer salvación, según 1 de Timoteo 2:6. Aquí tenemos al Hijo relacionándose contigo en los mismos términos que se relaciona el Padre contigo. Tenemos a dos personas relacionándose contigo. Después tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que da nueva vida al creyente, 2 Corintios 3:6. Tenemos al Espíritu Santo dando nuevo nacimiento, Juan 3:5, al individuo. Tenemos al Espíritu Santo adornando y embelleciendo al pecador, colocándolo en Cristo, 2 Corintios 5:17, y haciéndolo una nueva criatura. Tenemos al Espíritu Santo proveyendo los hermosos adornos de la redención, santificación y justificación, 1 Corintios 6:11. Tenemos tres personas aquí que interactúan en los mismos términos contigo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aquí es donde empieza el problema. ¿Cómo un creyente soluciona lo que es evidente en las Escrituras, pero que a la vez es contraintuitivo? Y digo contraintuitivo porque si yo digo que no son tres dioses, entonces las matemáticas como que no funcionan. Por eso nosotros llamamos esto un misterio. Y ojo, que un misterio no es lo mismo que una herejía. Un misterio es que está más allá de la razón y que es imposible que podamos acceder a él, por lo tanto lo asumimos en gran parte por fe. Nosotros encontramos los atisbos de la Trinidad en el Antiguo Testamento con el lema Shema, tu Dios uno es. En el Shema, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se utiliza una palabra muy interesante, es Ejad. Y esta palabra Ejad, en el texto de Deuteronomio 6:4, afirma la unidad de Dios. Dios es uno, pero puede considerar la pluralidad en esa unidad. Como cuando nosotros decimos, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Expliquen eso? Bueno, es un misterio, es difícil de explicar. Y de hecho Pablo dice que es un misterio en Efesios. De manera entonces que Deuteronomio capítulo 6:4, que van a utilizar las sectas contra ti, no es una afirmación, es una afirmación de monoteísmo, no de unitarianismo. ¿Sí? No contradice la doctrina de la Trinidad y hasta considera que Dios puede ser más de una persona. Es importante que creas eso. ¿Cuál es la definición de lo que creemos? No se preocupen, todas estas diapositivas las pueden encontrar en mi página, edgarpacheco.com. ¿Qué creemos? Esta es la definición técnica de lo que creemos. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad le llamamos consubstancial. Se fue definido en uno de los concilios en Constantinopla. Las personas divinas no se reparten la divinidad. No es que Jesús tiene una parte de la divinidad, el Padre tiene otra partecita y el Hijo tiene otra partecita. Sí, eso no es lo que enseñamos. No creemos que Jesús tiene una parte de Dios, el Padre tiene otra parte de Dios y el Espíritu Santo tiene otra parte de Dios. Eso no es lo que enseñamos. Lo que enseñamos, que eso se llamaría parcialismo, es que cada una de ellas, de las personas, es enteramente Dios. ¿Ven? Aquí empiezan los problemas, porque quizás algunos de ustedes decían, yo pensaba que Jesús era una parte de Dios y que el Padre era otra parte de Dios y que el Espíritu era otra parte de Dios. No, no enseñamos eso.
Nosotros creemos que las tres personas son enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas, esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia, la naturaleza divina. Un solo Dios, tres personas. Aquí se empieza a volar la cabeza, hermanos. Y esa es una de las doctrinas básicas que nos dividen de las sectas de los herejes. Bien, continúo. Las personas divinas son diferentes entre sí. ¿Sí? Y aquí le damos una tremenda pacateada a los pentecostales unicitarios que dicen que no hay personas. Sí hay personas, son diferentes entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres. Por eso los pentecostales dicen, no se te ha revelado el nombre de Jesús en el cual debes ser bautizado. Son tremendos herejes, la verdad. Son muy persuasivos, ¿no? Son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre. El que es el Padre no es el Hijo. Ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos por sus relaciones, ya lo vimos, y cómo se relacionan con nosotros. El Padre es quien engendra al Hijo. El Hijo es el que es engendrado. Y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. Esta es la forma en que nosotros nos referimos a la Trinidad para explicar la relación que tiene con nosotros. Quiero brincarme estos aspectos porque quiero llegar aquí. Ser cristiano, escuche bien lo que le voy a decir, y estoy apelando a aspectos básicos de nuestras creencias. Ser cristiano es creer en la Trinidad. Cualquier persona que no persevera en esta doctrina ha negado la fe cristiana. Y leímos en 2 de Juan capítulo 1 que ni siquiera debes decirle bienvenida a estas personas porque estas personas van a hacerte partícipe de sus pecados. No perseveraron en la doctrina de Cristo, sino que negaron los elementos esenciales de nuestra fe y salvación. Y ahorita van a ver por qué. Quiero llevarlos a la riqueza de nuestro legado como protestantes, para que te sientas orgulloso del trabajo que ya hizo nuestra iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Confesión de Fe de Westminster, artículo 3 de los calvinistas. Creemos en la unidad de la divinidad, que en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie, el Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Confesión belga, artículo 8. Según esta palabra de Dios, así creemos en un solo Dios, el cual es una única esencia en la que hay tres personas, real, verdadera y eternamente distintas según sus incomunicables atributos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confesión de Augsburgo de los luteranos. Nuestras iglesias enseñan en perfecta unanimidad la doctrina proclamada por el Concilio de Nicea, que hay un solo ser divino que llamamos y que es realmente Dios, y que hay tres personas igualmente poderosas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Confesión helvética de los calvinistas. Igualmente creemos y enseñamos que ese Dios infinito e indivisible e inmezclable es diferenciable en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto de la siguiente manera: el Padre ha engendrado al Hijo desde la eternidad, el Hijo ha nacido de forma inenarrable, ha sido encarnado, el Espíritu Santo proviene de ambos desde toda la eternidad y es adorado con ambos. Y mire, nuestras confesiones son importantes porque tú no encuentras en ninguna parte de las Escrituras que debemos adorar al Espíritu Santo, pero lo adoramos en conclusión a que es parte de la Trinidad y forma parte de la divinidad. ¿Ves? Es importante que entiendas esto. Iglesia Anglicana, artículo 1: solo hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones, con un poder, sabiduría y bondad infinitas, el hacedor y preservador de todas las cosas. Hay tres personas de una sola sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confesión Bautista, artículo 2: en este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. No son una parte de la divinidad cada uno, todos son enteramente Dios, pero la esencia es indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Iglesia Metodista, artículo 1: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y conservador de todas las cosas. Hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Asambleas de Dios, artículo 2: por lo tanto, de la misma manera hay eso en el Padre que lo constituye Padre y no Hijo. Así que por cuanto estas tres personas de la deidad están en estado de unidad, existe un solo Señor, Dios Todopoderoso, y tiene un solo nombre. Estas son las sectas. Son sectas porque niegan nuestro quehacer teológico, niegan nuestra doctrina, no son nuestros hermanos. Y mucha gente dice: ay, pero son tan buenas personas. Por favor, no te equivoques, que nadie pone en entredicho la moralidad de esta gente.
Teológicamente han negado la doctrina cristiana, por lo tanto se constituyen sectas. ¿Cuál es la característica de las sectas? Niegan total o parcialmente las doctrinas fundamentales de la fe contenidas en el credo que acabo de citar y que leí ahorita en la primera ponencia, y se adhieren en menor o mayor grado a herejías que ya fueron combatidas en el pasado. Y he puesto 3 representativas el día de hoy. Las mismas siguen un patrón. En la parte izquierda, ustedes ya los conocen, Testigos de Jehová. ¿Cuál es la característica de ellos? Niegan la Trinidad. En la parte del medio, pentecostales unicitarios. ¿Cuál es la característica de ellos? Niegan la Trinidad. En la parte de acá, los mormones. ¿Cuál es la característica de ellos? Niegan la Trinidad. Los 3 son herejes. Los 3 están fuera de la salvación. Los 3 han negado la verdad. Los 3 no perseveraron en la doctrina. Y los 3 quieren convencerte a ti de que vengas a sus caminos. ¿Hay que discipular o no hay que discipular? ¿Sabes qué crecimiento tiene esta iglesia? Esta secta. ¿Sabes que los pentecostales que no distinguen entre estas cosas se alían con esos otros pentecostales creyendo que porque también hablan lenguas ellos están en la verdad? Ellos han negado la verdad de Cristo. Vamos a ver. Testigo de Jehová, una secta aberrante. Nosotros no tenemos más que consideraciones negativas hacia estas personas porque llevan a las almas hacia el infierno. De hecho, no solamente se complacen en negar la Trinidad, sino en negar todas las verdades fundamentales y también secundarias de la fe cristiana. La inmortalidad del alma, el infierno, la Trinidad, la encarnación, lo que les venga en gana, porque ahorita van a darse cuenta cómo se acercan a la Biblia, y tengas cuidado que no hagas eso. Testigo de Jehová, aquí está su página oficial. En su página oficial te dicen, la Biblia no enseña que Jesús sea el Dios Todopoderoso ni apoya la doctrina de la Trinidad. Ahí dice. Te lo dicen abiertamente. Pero cuando llegan a tu casa, como serpientes sigilosas, te tratan muy lindo, ¿verdad? Quisiera tener un estudio bíblico. Miren cómo se anticipó la Escritura todo esto. No les abráis. No tengáis parte con ellos. No les digas bienvenidos. Esparcen herejías destructoras. ¿Sí? Son manchas en nuestro ágape, dice la Biblia. Tengan celo ardientemente por contender con estas personas respecto a la fe que ha sido dada una vez a los santos. Recuerden, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ha transmitido esta verdad de generación en generación. ¿Dónde estaban los testigos de Jehová en el siglo II, en el siglo VI? No existían. Y la razón por la cual no existían es porque no siguen el legado de la fe. En cambio, en la cristología sana hay una trascendencia que va del año 1 al año 2000. La cristología que ahorita mencioné en el credo es la misma y es creída por todos los cristianos alrededor del mundo. Secta, los unicitarios pentecostales, una de las sectas más peligrosas que existen. ¿Por qué es una de las sectas más peligrosas? ¿Es porque son muy intelectuales? No, qué bueno fuera, ¿no? Las burradas que dicen son impresionantes, pero es una de las más peligrosas, te voy a decir por qué. Porque uno de los grupos que más crecen en Latinoamérica son los grupos pentecostales. Y ya dejé claro que estos grupos en primera instancia crecen a través del órgano de la emoción. Estas personas se camuflan y dicen, también nosotros somos como ustedes. Ay, nosotros creemos una cosilla ahí diferente, pero somos hermanos. No, no lo somos. Has negado la fe cristiana. De hecho, las Asambleas de Dios, 1916, tuvieron que expulsarlos de sus congregaciones porque estaban creciendo y estaban envenenando al pueblo respecto a la doctrina cristiana. Que te lo digan ellos mismos en su página oficial. Creemos que hay un solo Dios único, indivisible en su esencia, y se ha manifestado al mundo a través de distintas formas, modos. Por eso le llamamos modalistas. No creen que sean 3 personas, hablan de 3 modos. Y como niegan la Trinidad, una de las cosas que hacen cuando te llevan a tu secta, lo primero es tienes que volver a bautizarte en el nombre de Jesús. Y ahí va la gente toda torpe a volver a bautizarse porque se les reveló el nombre de Jesús y porque no encontraron la Trinidad en la Biblia. Lo que pasa es que esta gente es engañada porque nunca tuvo un discipulado. Continuamos. Sectas, los mormones, vamos a su propia página. La mayoría de las iglesias cristianas, y te lo dicen, no somos parte de la mayoría de las iglesias cristianas. Creen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser. Sin embargo, los miembros de la iglesia creen que la Biblia enseña una doctrina diferente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son 3 seres. ¿Se dan cuenta? Todas las sectas tienen esto en común. Niegan una parte esencial del credo. Todas las sectas. Tú puedes decir, este es un hereje porque niega una parte esencial del credo. Pero ¿qué pasa cuando alguno de nosotros negamos una parte esencial del credo? Por omisión o abiertamente. Por lo que tanto los testigos de Jehová, como los mormones, como los unicitarios, hebrañoles y otros han abrazado herejías antiguas. El arrianismo, el sabelianismo, el evionismo, el adopcionismo, herejías que ya fueron combatidos por la iglesia conforme a lo que dice la Biblia, que es columna y baluarte de la verdad, de la cual tú formas parte y te debes sentir orgulloso.
Arrianismo, modalismo, triteísmo, viejas herejías empaquetadas en nuevos conceptos que te las venden, obviamente con una moralidad muy especial, ¿no? Nosotros somos los testigos de Jehová, nosotros somos los que tenemos la revelación del nombre de Jesús, nosotros tenemos la revelación de José Smith. Siempre hay este aspecto de la revelación, ¿no? Y va a ir acompañado de falsos profetas, siempre, hermanos. Y tenemos a los mormones que se les aparece el ángel Moroni, al falso profeta de José Smith, y deja un Nuevo Testamento, literal le llaman otro testamento, contradiciendo totalmente Gálatas capítulo 1, que dice, si alguien nos anuncia otro evangelio, sea anatema, no les importa. Tenemos a los unicitarios que en Arroyo Seco tienen una profecía, una mujer ve una visión donde dice que el nombre de Jesús no está siendo glorificado y que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa? Todos van a bautizarse en el nombre de Jesús, profetas, falsos profetas. Testigos de Jehová, esos tíos han profetizado el fin del mundo varias veces. Es más, en alguna ocasión mandaron construir, literalmente los testigos de Jehová mandaron construir casas porque los patriarcas iban a resucitar. Y la gente les donó su dinero. Terminó llamándose el gran fiasco eso, ¿no? Engañaron a multitudes, pero siguen existiendo. ¿Por qué? Porque es necesario que crezca el trigo y la cizaña juntos. Ahora vamos a ver algunas cosas importantes respecto a la tradición. ¿Recuerdan que les dije ahorita que la tradición era importante? Algunos de ustedes le tienen miedo a la palabra tradición, yo no. Yo sé que la tradición como protestante juega de nuestro lado, no juega del lado papista, porque en la tradición no está la Inmaculada Concepción. En la tradición no está la infalibilidad papal, en la tradición no está el purgatorio, en la tradición no está la Asunción de María, en la tradición no está la perpetua virginidad de María, pero sí está el credo, sí están contenidas las enseñanzas esenciales que nos dan nuestra certidumbre de nuestra fe. La Trinidad, esta es una de las cosas que les van a decir, por eso ustedes no tienen que cometer el error de tirar el agua con la bañera y el niño. Les van a decir, la Trinidad es un invento católico romano, lo inventó Constantino, lo inventó el Concilio de Nicea. Eso le van a decir, ¿lo van a escuchar alguna vez? No es así. La Trinidad no fue inventada en el Concilio de Nicea, no es un invento. Es un descubrimiento de la doctrina a través del trabajo pedagógico de la iglesia. Esta gente ningunea a la iglesia. No puede vincularse a la iglesia, porque si se vincula a la iglesia quedaría al lado de la herejía, ¿sí? La idea de la Trinidad en la divinidad arranca desde el primer siglo con la Didache, que es uno de los documentos más antiguos que existen. Y sigue hacia el segundo siglo, bien demarcado ejemplo Teófilo de Antioquía. Los 3 días de la creación que fueron antes de la lumbrera son tipos de la Trinidad. Alguien va a decir, pero eso no es lo que nosotros creemos. Pero aquí tenemos algo muy interesante. Empezamos a ver el papel de los maestros de la iglesia haciendo un trabajo como maestros para perfeccionar lo que nosotros llamamos la teología cristiana. Después tenemos a Hipólito de Roma, uno de los primeros padres de la iglesia, diciendo lo mismo. No podemos de otra forma pensar en un Dios, sino creyendo en la verdad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, porque es a través de esta Trinidad que el Padre es glorificado. Las Escrituras enteras entonces proclaman esta verdad. Siglo II. Aquí todavía no existía el Concilio de Nicea. Esta parte me interesa mucho. Esta parte es importantísima y en esta quiero enfatizar mucho en esta hora antes de irme. Nosotros aprendemos teología en bloques. Cuando nosotros estudiamos todo lo referente al Espíritu Santo, en las Escrituras le llamamos a esa doctrina neumatología, neuma de espíritu. Cuando estudiamos todo lo referente a Cristo y su obra, le llamamos a esa doctrina cristología, ¿sí? Cuando estudiamos todo lo referente al orden de la iglesia, le llamamos a esa doctrina eclesiología. Cuando estudiamos todo lo referente al asunto de la salvación, le llamamos a esa doctrina soteriología. Aquí está. Son los 4 pilares importantes en la doctrina. Si yo tengo una mala eclesiología, voy a tener una mala cristología. Si tengo una mala cristología, tengo una mala soteriología. Si tengo una mala soteriología, tengo una mala neumatología. Por eso Moody les dijo ahorita, todas estas sectas creen que se salvan por obras. Porque es un castillo de naipes. Al no tener una base eclesiológica sólida, no pueden aliarse a la iglesia cristiana, la rechazan, por lo tanto su cristología es herética. Tienen que aliarse a los arrianos, a los abelianos, a los ebionitas, por lo tanto su soteriología, su doctrina de la salvación está incompleta o es errónea, salvación por obras. Por lo tanto su neumatología es errónea. El Espíritu Santo es una fuerza impersonal, el Espíritu Santo es un modo de Dios, el Espíritu Santo es otro ser igual que los 3 seres. Todo empieza aquí. Todo empieza aquí, por eso no le deben de tener miedo a la palabra católico. La palabra católico tiene que ver con la universalidad de nuestra fe. Cuando una persona rompe con esto, rompe con la catolicidad y dice, no, yo no quiero tener nada que ver con esto, yo y mi Biblia y que el mundo ruede. Uy. Has tomado el principio de la sola escritura protestante y lo has convertido en una distorsión llamado soloísmo bíblico. Cuando rompes con la iglesia, ¿sí?, te quedas sin eclesiología y por tanto define tu cristología desde el vacío.
teniendo que tomar la postura herética. Esta es la forma en que nosotros podemos hacer una buena teología. Si quieres sacarle una foto y se la lleva, estaría genial. Todas las iglesias protestantes tienen un quehacer teológico que tiene a la Biblia como la única norma infalible, pero se apoya de elementos que están ahí para hacer una correcta exégesis. Miren, Confesión Helvética, artículo 2, Confesión Calvinista Helvética de los principios de unidad de las iglesias reformadas. Por estas razones, no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia, griegos y latinos, ni censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas. No los consideramos infalibles, pero no los rechazamos. ¿Por qué? Porque forman parte de la iglesia y han trabajado en ella. Eso lo llamamos tradición. Y nos ayuda a entender mejor la escritura. Después tenemos que el órgano que utilizamos para hacer exégesis es, les dije ahorita, la razón. No somos grupos animistas, ¿no?, que andan saltando como simios. No. Somos una iglesia que utiliza la razón, nuestro culto racional, y utilizamos bien para la gloria de Dios. Y después tenemos la experiencia. ¿Qué es la experiencia? La forma en que la iglesia ha sido vivificada a través de los siglos y ha adoptado en su contexto local nuevas formas de vivir la vida espiritual. ¿Qué significa esto? Que no importa si eres bautista, si eres pentecostal, si eres luterano, todos van a confesar algo, todos. Cristo es mi Salvador. Y a mí Cristo me salvó un 27 de octubre de 1995. A mí también, va a decir el pentecostal, a mí un 27 de noviembre de 1984. Y por ahí dice el luterano, a mí también. Señor, ¿por qué? Solo Cristo, experiencia. Esas son las tres formas en que nosotros nos acercamos al texto. ¿Cuál es la diferencia con las sectas? No necesito a nadie para interpretar las escrituras, yo puedo hacerlo solo. La Biblia es sumamente clara para mí en todos los sentidos. Error. Esa es una mala metodología. Y tristemente, cientos y miles de evangélicos así leen sus Biblias, siguiendo una metodología que los puede llevar al error. Ahorita vamos a dar una oportunidad para que hagan preguntas, hermanos. Esta sería la traducción que Google nos daría de los soloístas. No me importa la historia de la iglesia, ¿no? No me importa lo que expresaron los concilios, ni los doctores, ni obispos. Todos son hombres falsos, menos yo. Hoy yo, más de 2000 años después, cuando abro mi Biblia, saco mis conclusiones y estas son la verdad universal absoluta y todos los que no la crean están errados menos yo. Pero a ver, ¿no estabas tú en contra del catolicismo? Pues eso es papismo. Es exactamente lo que cree el Papa. Entonces tenemos hoy mini papas en las iglesias evangélicas, que debido a que tienen una mala metodología de acercarse al texto, son mini papas que hacen su propia teología basada en sus propias preconcepciones. Vamos a ver algunas cosas que hacen los herejes respecto a esto. Por ejemplo, los creyentes de la herejía unicitaria, los pentecostales unicitarios, ¿no? Unisectarios les decimos nosotros, afirman que la doctrina de la Trinidad emplea terminología que no es bíblica. Por lo tanto, no puede ser aceptada. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Es un invento de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, te estás creyendo cosas falsas de la tradición católica. Y entonces la gente que nunca ha tenido un contexto dice, uy, sí es cierto, ¿no? Quiero que se me revele el nombre como a ti, ¿no? Pura locura, ¿no? Pura, Dios mío. Pero eso no lo cumplen ellos mismos. Entonces ellos van siendo engañados y te engañan a ti. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Esta noción, si la sostuvieran ellos tampoco, no podrían ser tampoco unicitarios, porque la palabra unicidad tampoco está en la Biblia. Es que no te jueguen el dedo en la boca y te quieran hacer creer que estos son términos católicos romanos que debes de desechar junto con la doctrina, porque ellos mismos utilizan terminología y conceptos que no están en la Biblia para explicar doctrinas heréticas. La diferencia es que nosotros explicamos cosas que están en la Biblia de forma implícita y con las que podemos interactuar. Ellos no. Y ahorita te voy a mostrar algo muy interesante con los pentecostales unicitarios. Esta crítica es muy falsa por parte de ellos, afirmo que este es uno de los representantes de ellos, porque usan un lenguaje no bíblico para expresar sus propias doctrinas. Ciertos teólogos unitarios y unicitarios como Sabin y Rivis, ambos objetores de la Trinidad, han acuñado términos como teocarnacionalismo, omnipresente o palabra, imagen, hijo, sustancia espiritual, para describir su propia posición herética. Claro, ellos inventan palabras, pero te dicen, no, tú no hagas eso porque eso es católico romano. Y con el cuentito del católico romano, terminan sacándote de la iglesia. Algunos unisectarios afirman que la creencia de que Dios existe en tres personas es contradictoria. Ojo, porque se los dije ahorita. Es verdad, es un misterio difícil de asimilar para la mente y la razón, que tiene un lenguaje limitado y que utiliza conceptos limitados debido justamente a que somos personas finitas. No es mentira, pero es la mitad de la verdad. ¿Por qué? Porque una cosa es
que hay que hacer una distinción entre lo que es una contradicción y una paradoja. Los jóvenes que están aquí, que están en la universidad, creo que están mucho más familiarizados con estos términos. Una contradicción es que yo dijera que un triángulo es triángulo y cuadrado al mismo tiempo y en el mismo sentido. Eso es una contradicción, eso no es posible. Pero una cosa es muy diferente, es una paradoja. Una paradoja es algo que, aunque está más allá de la razón, no es contraria a la razón. Ejemplo, hoy, por ejemplo, podemos afirmar que hay un Dios que existe en 3 personas y no estamos diciendo algo sin sentido, ni tampoco irracional, porque ya interactuamos en la realidad con cosas así. Hablamos, por ejemplo, de que la luz tiene características tanto de onda como de partícula, y aunque esto es paradójico, que no podemos explicarlo, es real, no es contradictorio. Hay que distinguir entre lo que es una contradicción y lo que es una paradoja. La Trinidad es una paradoja que está más allá del acceso a la razón, pero está en la Biblia, por lo tanto tenemos que interactuar con eso y tenemos que dar una respuesta a esto. La mejor respuesta es justamente lo que dice el credo, como les puse ahorita. La doctrina de la Trinidad, entonces, no es diferente de otras doctrinas paradójicas. ¿Quieren ver otra? Otra doctrina paradójica es la encarnación. Y creemos en la encarnación. La celebramos. Quien celebra Navidad celebra la encarnación del Hijo de Dios. La doctrina de la encarnación afirma que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Vera homo, vera deus, ¿no? ¿Esa es una contradicción? No. ¿Cómo lo explicamos? Es un dolor de cabeza. La gente estuvo peleándose con esta doctrina, por supuesto, porque está en la Biblia, pero no sabemos cómo explicarla. Ahora le llamamos unión hipostática. En la persona del Hijo de Dios hay 2 naturalezas. Él es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. De hecho, es tan técnica la forma en que tenemos que referirnos a esto, que es un error decir que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, porque las naturalezas no son cuantificables. Los términos correctos son verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Vera homo, vera deus. Fijan todo el trabajo que ha hecho nuestra iglesia a través de los siglos para que tú solamente digas, creo en un solo Dios, y estés libre de estos herejes, ¿no? Aquí, ustedes han visto este meme, ¿verdad? Esta es la doctrina unicitaria reflejada en un meme. Pongan mucha atención en ese meme, ¿no? Esta es una forma en que nos comunicamos los millennials, ¿no? Con los memes. Aquí tenemos a 3 Spider-Man. Y los 3 están diciendo, yo soy eso, ¿no? Yo soy el Padre. El otro dice, yo también soy el Padre. Yo soy el Padre también, ¿no? Yo también. Esta es la doctrina unicitaria. No hay una distinción de las personas. Son 3 modos distintos. Pero hay una explicación a todo esto. A Jesús se le llama explícitamente el Hijo en la Biblia más de 200 veces para diferenciarlo del Padre. Por el contrario, más de 200 veces Jesús u otra persona se refieren al Padre como si fuera distinto a Él. Leamos Romanos 15, versículo 5. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 personas. Los unicitarios dicen que no es cierto, que no son 2 personas, ¿no? Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 2 Corintios, sino por Jesucristo y el Dios Padre. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, para con el Padre a Jesucristo el justo, de Dios Padre y de Jesucristo el Hijo del Padre. Más de 200 veces en la Biblia. Decimos que algo es intuitivo cuando podemos utilizar el sentido común y decir, lo entiendo. En este sentido, creo que la Biblia es muy clara al decir que hay 2 personas con las cuales podemos interactuar en el texto. Una es el Padre y otra es el Hijo. Y el Padre y el Hijo se nos presentan de forma intuitiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo es contraintuitivo, va en contra de lo que esperaríamos de nuestra intuición natural basada en la experiencia. Es decir, yo no le llamo a un microondas hijo, ¿verdad? Yo le llamo hijo a algo que procede de mí mismo, algo que fue engendrado por mí, por mi esposa. No llamo hijo a una bicicleta. Esto es contraintuitivo. Bueno, la teología nos muestra intuitivamente que el Padre y el Hijo son 2 personas distintas. Se nos manifiesta interactuando de formas distintas de forma intuitiva. Esta manera típica del Nuevo Testamento de hablar es, por supuesto, sumamente extraña si Jesús mismo es Dios el Padre. Los unicitarios dicen que Jesús es el Padre. Entonces ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque si Jesús es el Padre, además del Hijo, entonces surge un problema, pues Jesús nunca se refiere a mi Hijo de la misma persona que se refiere a mi Padre. Y de repente tenemos a un Jesús esquizofrénico que se está orando a sí mismo, ¿no? Y cuando está en la cruz clamando, Padre, ¿sí? ¿Por qué me has abandonado? En realidad ese Padre es el mismo, porque no existen 3 personas. Y empiezan los problemas. ¿A quién le oraba Jesús en el Getsemaní? Cosas que nunca van a poder responder. Pero más allá de eso es que Jesucristo dice que en la ley se establece que el testimonio de 2 testigos sirve justamente para hacer juicio. Y Jesús dice, el testimonio es mío y el de mi Padre. Pero resulta que el Padre no existe, por lo cual podríamos tener a Jesús como mentiroso, pues el Padre es Él. Y realmente los fariseos tenían la razón. No puedes dar testimonio de ti mismo. Si los unicitarios tuvieran la razón, ese testimonio es inválido. Pero por cuanto existen 2 personas, el Padre y el Hijo, estos herejes no tienen la razón.
Hay 179 veces que se presenta a Jesús refiriéndose al Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre en los Evangelios, como distinto del mismo. En ningún momento se refiere a mi Hijo ni a nada por el estilo como distinto del mismo. ¿Cuál es la forma de entender entonces el texto? La forma en que la Biblia habla entonces es refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios y al Padre como alguien distinto de Jesús, el Hijo. Jesucristo al menos 200 veces es llamado Hijo y 50 veces el mismo versículo se le muestra a un lado del Padre. Jesucristo nunca es llamado Padre. En los evangelios Jesús constantemente se refiere al Padre como mi Padre o el Padre que me envió o cosas similares, pero nunca se refiere a sí mismo como el Hijo o el Hijo que yo he enviado, nada de eso. A la luz de todas estas evidencias, no es de extrañar, por supuesto, que la frase unisectaria Jesús es el Padre, ¿no?, suena tan extraña para oídos imparciales y bíblicamente entrenados, pero para la gente que nunca ha tomado su Biblia, fácilmente los engañan. Este es el trabajo de la serpiente. Ella no ha descansado ni descansará hasta el último día. Y la forma en que ella logra pervertir a los cristianos y acabarlos son dos: persecución física y persecución ideológica intelectual. En Occidente hoy sufrimos una persecución ideológica. Estos son textos de cómo los padres de la iglesia se enfrentaron a esta herejía. Los voy a pasar porque no tenemos poco tiempo y nos damos cuenta de algo más importante. Aquí. Me interesa recalcar el punto de la tradición porque creo que es la parte más difícil de asimilar para aquellos que vienen del catolicismo. ¿Cómo podemos saber si lo que estaba enseñando la iglesia en el primer siglo es correcto? Aquí entra la tradición. Y van a decir ustedes, ¿entonces los católicos tienen razón cuando dicen que tienen una tradición? No. Porque hay un principio que se debe seguir en la tradición. Y la tradición, el principio que se seguía era que se debía creer por todos los padres en todo tiempo y en todo momento para poder ser vinculante. Por ejemplo, no existe la creencia de la Inmaculada Concepción en la tradición. No la encuentras. No existe la creencia de la purgatorio en la tradición. No existe la creencia de la infalibilidad papal. Esos son inventos o tradiciones humanas. La tradición que fue custodiada es esta. Cuando mueren los apóstoles, quedan los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles tenían discípulos. Por ejemplo, discípulo de Juan se llamaba Policarpo. De Policarpo viene su discípulo que es Ireneo. Discípulo de Pedro se llamaba Marcos. De hecho, tienes ahí su evangelio en la Biblia. Discípulo de Pablo, Lucas, Timoteo. Los apóstoles tuvieron discípulos. Estos discípulos fueron conocidos en la historia como padres apostólicos. Es la forma que se les conoció, padres apostólicos. Una forma muy fácil de saber si lo que estamos creyendo es verdad es recurrir al testimonio de los discípulos de los apóstoles. Si Juan enseñó correctamente algo, quiere decir que su discípulo tuvo que haberlo aprendido correctamente. Vamos a ver. Ahí está el apóstol Juan, acá está su discípulo y acá está el discípulo del discípulo. Este es el apóstol llamado por Jesús. Juan tuvo a su propio discípulo llamado Policarpo de Esmirna y Policarpo tuvo a su propio discípulo llamado Ireneo. La pregunta es, ¿de quién aprendió Policarpo? Policarpo aprendió de Juan. ¿De quién aprendió Juan? Juan aprendió de Jesús. Eso es tradición. Esta tradición la podemos usar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si Juan no transmitió correctamente la idea de Policarpo, entonces nuestra iglesia está muerta desde el siglo I. ¿Se dan cuenta por qué es importante vincularse a la tradición? Vamos a ver. Aquí tenemos a Ireneo, discípulo de Policarpo. El hombre espiritualmente tiene una fe plena en un solo Dios todopoderoso, de quien son todas las cosas, y en el Hijo de Dios Jesucristo, nuestro Señor, por quien son todas las cosas y en las dispensaciones conectadas con Él, por medio de las cuales el Hijo de Dios se hizo hombre, y una firme creencia en el Espíritu de Dios. ¿Y de dónde aprendió esto Ireneo? Veamos. De Policarpo. ¿Y de creen que lo aprendió Policarpo? De Juan. ¿Dónde están los unicitarios aquí? No hay. Los unicitarios, los mormones, los testigos de Jehová tienen que rechazar la tradición. Por eso se quedan sin eclesiología, sin iglesia. Por eso ustedes no pueden rechazar la tradición en su quehacer teológico, porque si la rechazan se van a quedar sin un pie. Vamos a ver. Ireneo, nuevamente, discípulo de Policarpo. El Hijo unigénito de Dios, quien de acuerdo con la voluntad del Padre se hizo carne por el bien de los hombres. Dos personas nuevamente bien distinguidas. Si los primeros discípulos directos de los apóstoles ya estaban equivocados en el primer y segundo siglo, entonces ¿quién tiene la doctrina correcta? Nadie la puede tener. Alguien va a decir, pero esto no le da un punto a los católicos romanos que dicen que ellos tienen una tradición que los protestantes no tienen.
que la muestren. Que muestren la tradición de la Inmaculada Concepción. Que muestren la tradición de la infalibilidad papal. Que muestren la tradición del purgatorio. Que muestren la tradición de la perpetua virginidad de María. Que muestren la tradición de la Asunción de María. No existe. Por eso hasta el día de hoy, la mejor recuperación teológica es sola escritura. Entendiendo sola escritura, haciendo el quehacer teológico así. La tradición está de nuestro lado, no del lado papista.